¿Cómo les va? Nos da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a este nuevo video y agradecemos mucho el que nos estés viendo. En esta ocasión estaremos hablando de un tema que creemos nosotros muy importante. De hecho, lo estamos haciendo porque queremos dar un poco la razón de por qué estamos produciendo algunos videos que tienen que ver con indicadores macroeconómicos. Estos sin duda son muy importantes para poder llevar a cabo una planeación financiera, tanto a nivel familia como a nivel empresa. Y en esta ocasión, de manera breve, vamos a tratar de explicar por qué son importantes y el efecto que llegan a tener en las economías de los agentes económicos, valga la redundancia, tanto en lo que son las familias como también en las empresas. Así que, pues vamos a tocar este punto que es para nosotros sumamente importante. Así que si te interesa este tema, por favor, suscríbete, regálanos un like y también marca la campanita y por supuesto también compártelo si te parece interesante. Vamos entonces a iniciar con este análisis para poder hablar sobre estos indicadores macroeconómicos. Así que vamos a iniciar. Eh, todos nosotros estamos inmersos en nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? Entretenimiento, compras, el trabajo, viajes, etcétera. Sin embargo, no prestamos mucha atención a lo que son estos indicadores macroeconómicos, que nos pueden ayudar a poder hacer una buena planeación de todas estas actividades para no afectar nuestras finanzas personales. Lamentablemente, cuando nosotros nos empezamos a preocupar por esto, es cuando ya no nos falta, o más bien nos falta el dinero. Ya no tenemos dinero para poder hacer frente a los gastos que tenemos que realizar. Y ahí es entonces en donde nos empezamos a preocupar en cuanto a qué vamos a hacer al respecto. Pero esta condición se puede prever, se puede uno anticipar a que pudiera presentarse esa condición. ¿Cómo es? A través de conocer cuál es la condición y el estado que guarda la economía en la que nosotros nos desarrollamos, que en este caso es de México. Lo mismo llega a ocurrir en el caso de las empresas. Las empresas están tan metidas en sus actividades, especialmente los empresarios muchas veces tienen una característica de operadores. ¿Por qué? Porque se meten mucho en la operación, pero casi no dedican tiempo a lo que es la planeación financiera. ¿Y cuándo es cuando se empiezan a preocupar en cuanto a la planeación? Nuevamente, cuando el flujo de efectivo empieza a fallar y no tenemos suficiente dinero para pagar pues, los servicios, la nómina, los impuestos, etcétera. Y cuando esto ocurre, tanto en las empresas como en las familias, pues obviamente cuando ya falta el dinero es porque ya hay un problema que ya se gestó, ya se concibió, y por lo tanto ahora hay que tener mayores costos para corregir el problema. ¿Y todo es por qué? Porque no se hizo una buena planeación. ¿Y por qué no se hizo una buena planeación? Porque no se hace caso a indicadores macroeconómicos, que sin duda son muy importantes. Ahora, vamos a tratar de explicar por qué esto es así de manera sencilla. Aquí tenemos un esquema que encontramos en red donde tenemos por un lado, en el lado izquierdo, la columna de empresas y al lado derecho, la columna de las familias. Nosotros como empresas, nosotros como familias interactuamos constantemente a través de tres mercados que se ven en la parte central, que es el mercado de productos, el mercado de trabajo, mercado laboral, y el mercado de capitales o el mercado financiero. Nosotros como familias necesitamos tener que comprar bienes que pueden ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades, pero estos productos son generados por empresas que las fabrican y entonces en el mercado de productos no las venden y nosotros las compramos. Bueno, hay que entender que cuando una empresa vende sus productos es porque está ofertando sus productos, ya sea un bien o un servicio. Y nosotros demandamos esos productos porque los requerimos para satisfacer nuestras necesidades. Pero también hay un mercado laboral o un mercado de trabajo en donde las empresas necesitan mano de obra, ¿verdad? Gente con cierta profesión. Y por lo tanto van al mercado de trabajo, al mercado laboral, para poder contratar a personas como nosotros que podemos trabajar para esas empresas vendiéndoles nuestra profesión, nuestra mano de obra,
la disciplina en la que nosotros sabemos manejarnos. De esta manera, entonces, las empresas demandan esa mano de obra y nosotros ofertamos esa mano de obra. Y luego está el mercado de capitales o el mercado financiero. En este caso, nosotros, como personas, como familias, cuando llegamos a tener un excedente, vamos y lo depositamos en el banco con el propósito de que nos pague un interés. Ese dinero que nosotros metemos al banco, el banco lo utiliza para prestarlo a las empresas que tienen actividad productiva, para que ellos puedan apalancar o financiar esa actividad y puedan producir esos bienes y servicios que, como ya vimos, nosotros somos quienes lo compramos. Por lo tanto, entonces, cuando la empresa produce ese bien, lo vende y tiene éxito, entonces esa empresa le paga al banco y el banco nos paga el interés correspondiente. Esto se debe a que nosotros como ahorradores estamos ofreciendo u ofertando el dinero al colocarlo en el sistema financiero y las empresas demandan ese dinero para poder lograr obtenerlo como financiamiento para desarrollar sus actividades operativas. Así que esta es una forma de explicar de manera sencilla lo que ocurre en la economía, pero estamos hablando ya no solamente de unas cuantas empresas o unas cuantas familias, son una cantidad enorme de familias que trabajan, tienen actividades laborales, pero también hay una cantidad enorme de empresas que se dedican a muchas cosas y que sigue habiendo una oferta y una demanda en la interacción entre las familias y las empresas. Entonces, tenemos que comprender que todos empezamos a depender de todos. Por esa razón hay que recordar que también hay cadenas productivas. Desde lo que es la generación del insumo o del servicio, pasa por una cadena a través de muchas empresas hasta que llega el producto terminado o final al consumidor. Todo esto es un canal productivo o una cadena productiva y no solamente hay una. Hay muchas cantidades de cadenas en las cuales están entrelazadas y por ende todos dependemos de que la economía crezca. Por tal razón, debe importarnos lo que está pasando a nivel macroeconómico, a nivel macroeconómico. Y aunque es cierto que trabajamos en diferentes sectores, ¿verdad? Un sector económico primario, otro sector secundario y otro terciario. Sin embargo, todos dependemos de todos. ¿Por qué? Porque ofertamos o demandamos los bienes o servicios de las diferentes empresas. Vamos a dar un ejemplo muy breve. A lo mejor en tu empresa no se dedican a importar o exportar, no tienen relación con el mercado internacional, pero sin embargo, posiblemente el cliente de tu cliente, a lo mejor él sí se dedica a la exportación o la importación. Así que si en un momento determinado ese sector se ve afectado, pues obviamente aunque tú no te dediques a la importación o exportación, sí vas a ver afectado lo que son tus ingresos, porque si ese cliente de tu cliente empieza a tener problemas, pues ese cliente no le va a poder pagar a tu cliente y a su vez ese cliente tuyo no le va a poder pagar a ti como empresa y probablemente tú como empresa no le vas a poder pagar a tu proveedor tampoco. Por lo tanto, es una cadena, ¿verdad? Una cadena en donde todos estamos involucrados. Por esta razón, y de una forma creo sencilla de explicarlo, es que sí debe importarnos qué está pasando con la economía en general. Sin embargo, nosotros consideramos que muy pocas veces le damos la importancia a este punto y por eso llegamos a tener problemas que tienen que ver con la liquidez, porque no planeamos, no anticipamos. Por eso es importante decir, bueno, ¿y qué es propiamente la macroeconomía y por qué importa? Bueno, podemos decir lo siguiente. Primero, la macroeconomía estudia el comportamiento global de lo que es una economía como ya la explicamos. Es decir, no ve los pinos, sino ve el bosque. ¿Cuáles son las variables que se les conoce como agregadas? Porque como hay tantas empresas, tantas familias, se va generando una demanda y una oferta agregada. ¿Cuáles son las principales variables que nos permiten a nosotros medir lo que está pasando en una economía? Uno es el Producto Interno Bruto, otra es la inflación
otra es el desempleo, las tasas de interés, el comercio exterior, que es la balanza de pagos, y el tipo de cambio, que es el precio de nuestra moneda respecto a otras monedas extranjeras, principalmente el dólar. Por lo tanto, estas son variables que nos pueden indicar cuál es la situación económica en el país. ¿Por qué es importante? ¿Cómo impacta, por ejemplo, el saber estas cosas relacionadas con la macroeconomía? Bueno, aquí solamente vamos a señalar 5. Una, toma de decisiones estratégicas, es decir, anticipar riesgos, identificar oportunidades y planificar inversiones. 2, demanda y ventas. En crecimiento, la demanda de productos y servicios normalmente aumenta. En recesión, normalmente las empresas deben ajustar sus estrategias porque la demanda o las ventas se caen. Costos y precios. La inflación muchas veces sube los costos de producción y las empresas deben decidir si van a trasladar estos costos a los precios a sus consumidores o lo van a tener que absorber. Financiación. Las tasas eh, bajas normalmente facilitan la inversión y la expansión porque es barato el crédito, pero cuando son altas las tasas de interés restringe el acceso al crédito y eso frena el crecimiento y eso genera obviamente problemas financieros en las empresas. Y el quinto punto son riesgos y oportunidades. Como decíamos al principio, hay que anticipar las tendencias para adaptarse a los cambios y mantener competitividad en todo ámbito. Y por eso necesitamos saber qué es lo más probable que va a pasar y lo que está pasando en la economía. Lo mismo pasa con las familias. ¿Cuál es el impacto en las personas? Bueno, está como primer punto empleo y salarios. El crecimiento económico afecta directamente, uno, la disponibilidad de trabajo y dos, el nivel de ingresos. Punto número dos, el poder adquisitivo. La inflación reduce el poder de compra de tu dinero. ¿Por qué? Porque los precios suben de manera generalizada y el problema está en que los precios suben más rápido que nuestros salarios y por eso es importante hacer una planeación cuando esto ocurre. También están las decisiones de consumo. Cuando hay periodos de incertidumbre, cuando se identifican claramente en un ámbito macroeconómico, pues esto puede ahorrar problemas porque preferimos mejor no consumir para que podamos prever hacia futuro. Si hay cierta probabilidad de que suban los precios o me quede sin chamba o el dinero ya no me alcance, pues entonces tengo que prever esto desde ahora. Si no lo preveo, pues va a pasar lo que decíamos, vamos a tener falta de liquidez. Y el cuarto punto es el acceso al crédito. Las tasas de interés afectan la facilidad o lo complejo que es obtener préstamos y créditos. Y obviamente, al no haber esos créditos, a veces afectan el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque nosotros como consumidores, si el crédito es muy alto, dejamos de consumir y las empresas dejan de vender. Si las tasas son bajas, normalmente nosotros acudimos a crédito y entonces compramos los bienes y servicios y las empresas venden. Por lo tanto, ese es el efecto que se da desde el punto de vista macroeconómico. Por lo tanto, ¿cuáles serían las variables claves? Algunas. Está el PIB, que indica el nivel de actividad económica, ¿verdad? Y afecta tanto a empresas como a personas. En otras palabras, nos dice cuánto se está produciendo en términos monetarios. La inflación, pues impacta en los precios y en el poder adquisitivo de nuestro dinero, ¿verdad? Al subir los precios de manera general, pues obviamente nos quitan poder adquisitivo. Tasas de interés, pues influyen en el financiamiento y también influyen en el consumo. El desempleo, pues determina la estabilidad laboral y por lo tanto los ingresos. Obviamente, si aumenta el desempleo, la gente se queda sin dinero y entonces pues no hay consumo y las empresas no venden. Y el tipo de cambio afecta a lo que son las importaciones y exportaciones, que es una economía más macro, ¿verdad? En donde México se convierte pues en un demandante y también en una persona que oferta, ¿no? Claro, del tamaño de un país. Por lo tanto, eso también tiene un efecto y eso se percibe y afecta el tipo de cambio. Así que estas son algunas
variables que queremos nosotros que tengan presente y que es necesario que nosotros las conozcamos. Ahora, para poder explicar esta condición en cuanto a el crecimiento o no crecimiento de una economía como la de México, vamos a acudir a algo que los economistas llaman como la fórmula de la demanda agregada, donde nos dice que el Producto Interno Bruto es igual a menos I más T menos G más X menos M. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas. Lo que queremos ahorita establecer es que las variables que están con azul dentro de la demanda agregada, estas son propiamente la oferta. Y las variables que están en rojo son dentro de la demanda agregada las que de alguna forma son la demanda, ¿verdad? El primer término de la ecuación se trata del sector privado que está con color azul. El segundo término que está subrayado o marcado de verde es el sector público. Y lo que está marcado con amarillo es el sector externo, es decir, es el comercio exterior, ¿verdad? Que existe en una empresa, como cualquier otra. Vamos a explicar las variables. La A, ¿qué es? Es el ahorro y por lo tanto es la oferta de dinero. Cuando nosotros vamos al banco y depositamos nuestro dinero, estamos ofertando ese dinero que va a constituir propiamente los fondos prestables. Pero eso ocurre tan pronto llevemos nosotros el dinero a los bancos. Y eso lo puede hacer una persona física o una persona moral. Y la ecuación nos dice que el ahorro se le resta la I. ¿Qué es la I? Es la inversión productiva. Y ellos demandan ese dinero. ¿Cómo lo demandan? Porque lo necesitan para financiar sus actividades operativas, como lo estábamos mencionando. Y con ese dinero, entonces, las empresas compran sus activos para poder producir el bien y el servicio, para poder venderlo y de esa manera poder pagar el capital y los intereses que a nosotros como ahorradores nos pagan el interés. Y de esa forma se genera la primera parte del sector privado. Por otro lado, en el segundo término, la T significa el impuesto, es decir, la recaudación que el gobierno federal hace del impuesto. Y esto es una oferta, y si bien es una oferta obligada, pues sí es una oferta de dinero que permite una entrada de flujo de efectivo al gobierno para que el gobierno pueda satisfacer sus gastos, que puede ser la cuenta corriente, que es el sueldo para todos los funcionarios, pero también para lo que es el gasto público. Por eso, en el caso de la variable G, es el gasto público, ¿verdad? Y como decimos, es una demanda, es decir, utiliza ese dinero para todo lo que acabamos de decir, como por ejemplo la construcción de carreteras, que es una obra pública. De tal manera que este sector, a través de los impuestos, puede utilizarlo para poder cubrir las responsabilidades que tiene como gobierno. Y por último está el comercio exterior, es decir, la X representan las exportaciones, son productos hechos en México, bienes o servicios, que se venden a otros países. De tal forma que nosotros estamos ofertando productos nacionales al extranjero. Y por el otro lado está lo que tiene que ver con las importaciones. Cuando no hay una materia prima o no hay un servicio que se pueda encontrar dentro de nuestro país, pues se tiene que buscar en otros países. Si alguien produce algo en particular y no encuentra la materia prima aquí o es muy cara, pues posiblemente decida comprarlo en el extranjero. Esta actividad de oferta y demanda genera entrada o salida de divisas. Obviamente entendemos que la entrada de divisas a nuestro país es muy productivo en términos económicos. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. Dentro de esta fórmula de la demanda agregada, que de manera muy sencilla explica lo que pasa en una economía, mientras el ahorro sea mayor que la inversión productiva, es positivo. Mientras la recaudación de impuestos sea mayor que el gasto público, es positivo. Y mientras las exportaciones sean mayores que las importaciones, también esto significará un aspecto positivo que producirá un crecimiento en el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es una forma sencilla, un modelo sencillo de explicarlo con términos matemáticos. Ya si entramos más a fondo, encontraremos que si empezamos a despejar las variables y queremos tener cierto crecimiento, nos indicará cuál es la necesidad de impuesto o la necesidad de ahorro o la necesidad de exportaciones para poder seguir creciendo, lo cual ayuda a esta planificación de manera macroeconómica. Ahora,
Todo esto tiene ciertos efectos ya en la economía de manera real. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dependiendo de lo que acabamos de explicar, vamos a encontrar entonces que cuando hay crecimiento del PIB, es decir, hay crecimiento económico, normalmente cuando empieza a haber ese crecimiento, los intereses, las tasas de interés son bajas. Eso permite que aumenta la inversión o aumente la inversión, aumente la producción y aumente las utilidades. Y esto produce empleo, por lo tanto el empleo aumenta, aumentan los ingresos, aumenta el consumo, ¿verdad? Y obviamente pues aumenta ese consumo que permite vender, eh, que las empresas vendan. Cuando esto ocurre, empieza a aumentar la inflación, ¿sí? Hay que subrayarlo, aumenta la inflación. Y normalmente las tasas son de menos a más. Cuando se contrae el PIB, es decir, cuando hay una contracción, una ralentización económica, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio, las tasas de interés son muy altas. Eso provoca que disminuya la inversión. Luego disminuye también la producción y por lo tanto disminuyen también las utilidades. Por lo tanto, empieza a disminuir el empleo, disminuye el ingreso y por lo tanto disminuye el consumo. Y las empresas ya no venden tanto. En este caso hay que notar y subrayar que disminuye la inflación. La inflación empieza a caer. Estas son características que se dan tanto cuando hay crecimiento, cuando hay decrecimiento. Esto ocurre en todas las economías, que son de un sistema capitalista y en una economía de mercado, de libre mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que hay ciertos momentos, como lo vemos en la gráfica, que hay una expansión, es decir, hay un crecimiento económico. Y llega un momento en que se topa esa condición de crecimiento y hay necesidad de que empiece a haber una etapa de desaceleración económica o a ralentización económica, lo cual obviamente la economía empieza a, si no se convierte en algo negativo, es decir, no que produzcamos menos, se va produciendo menos. Pero sí puede llegar un momento en que se convierte en una recesión o inclusive una crisis o una depresión de tal forma que dejamos de producir menos de lo que habíamos producido el año anterior. Y eso genera una caída en la economía. Cuando ya llega a ese nivel, entonces tanto el Banco Central como el mismo gobierno federal, a través de política económica, hace que esto empiece a cambiar. Empieza a hacerse una serie de situaciones que cambian la condición económica de tal forma que empieza otra vez a haber crecimiento económico, es decir, una recuperación de la economía. Y entonces volvemos a llegar a una etapa de expansión. Y entonces se termina el ciclo para dar comienzo a otro nuevo ciclo. Esto indica entonces que las estrategias que manejamos, tanto en las familias como en las empresas, no se pueden mantener constantemente todo el año o varios años. Si se ha mantenido así, es porque todavía no llega la crisis que nos va a derrumbar a nuestra empresa. Realmente tenemos que tomar en cuenta estos indicadores para que podamos nosotros poder planear qué es lo que estaremos haciendo al asignar nuestros recursos económicos, que es el dinero propiamente. Por esa razón vamos a explicar brevemente lo siguiente. Estos ciclos, en parte, se deben a un factor importante en el cual interviene el Banco de México, que es el Banco Central. De acuerdo a la ley del Banco de México, en el artículo segundo, además de otras responsabilidades que tiene el Banco de México, dice, y lo marcamos con amarillo, que el objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, es decir, del peso mexicano. Así que el Banco de México no va a permitir que se suba mucho la inflación. Siempre va a haber inflación, pero va a tratar de mantenerla en un crecimiento manejable. En el caso de México, la meta del Banco de México es del 3% anual, más menos un punto por ciento. Es decir, no debe pasar del 4% la inflación, pero tampoco debe bajar más del 2%, porque así como la inflación es mala, cuando sube también es mala si baja, porque está señalando que se está congelando la economía y por lo tanto la gente deja de tener empleo y deja de tener ingresos para poder satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, ¿qué hace el Banco de México? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una gráfica del lado izquierdo que son los agregados monetarios, es decir, es la cantidad de dinero que hay en la economía.
y la gráfica de la derecha son la tasa objetivo o la tasa de fondeo diaria que establece el Banco de México y que esta pues norma lo que va a ser la tasa de interés en todos los préstamos, ¿verdad? De consumo, hipotecario, automotriz o lo que sea. Por lo tanto, entonces ustedes pueden darse cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, en la gráfica izquierda, el punto A o la flecha A marca que se incrementaron la cantidad de dinero en la economía. En la gráfica derecha, en el punto A o la flecha A, se van a dar cuenta que, aunque no se ve claramente, pero viene a la baja lo que son las tasas de interés, muy levemente, pero vienen a la baja las tasas de interés. Luego, si nos vamos a la gráfica del lado izquierdo de la moneda, encontramos el punto B, donde cae el dinero o la cantidad de dinero que hay en la economía, y eso en la gráfica derecha vemos cómo hay una reacción, ¿verdad? En términos de las tasas de interés sube, ¿verdad? Pero luego en la gráfica de la izquierda, en el punto C, vemos cómo vuelve a subir la cantidad de dinero en la economía y entonces la reacción en la gráfica derecha es que se caen las tasas de interés en el punto C. Para luego que vuelve otra vez a suceder, vuelve a haber una caída en el dinero en el punto D y entonces la reacción es que las tasas de interés empiezan a subir. El Banco Central, como tiene el monopolio de lo que es la moneda, de la emisión de moneda, ellos tienen este efecto a través de jugar con la oferta de la oferta monetaria del dinero para poder subir o bajar las tasas de interés, que propiamente es el precio del dinero. De esta forma es como se lleva a cabo o se genera estos ciclos, aunque no siempre el Banco de México es el que lo origina, pero normalmente es el que está revisando que la inflación caiga dentro de la meta que ellos establecen. Esta es una gráfica que dice o muestra o publica el INEGI y este es el ciclo económico que está desde 1980, ¿verdad? Más o menos en México dura más o menos 6 años, que es el sexenio. Así que los proyectos terminan y se inician pues cada sexenio. Por lo tanto, vemos nosotros lo que es el ciclo económico en México. Como vemos, hay ciertas caídas bastante importantes y hay algunas subidas. De hecho, en los últimos años no hemos subido de un crecimiento arriba del 2% del Producto Interno Bruto, como lo muestra la gráfica. Pero esta es la forma en que se comporta la economía, ¿verdad? Ustedes podrán darse cuenta que hay un indicador coincidente y uno adelantado. Ese nivel adelantado significa que tratamos, o bueno, a través de cierta forma de manejar algunas variables, trata uno de saber para dónde va la economía. Y este es el punto. Hay que tratar de anticiparnos para ver qué es lo que puede pasar y por eso el INEGI, presenta este indicador adelantado para darnos nosotros una idea de lo que está pasando. Para poder planear, no sabemos lo que va a ser el futuro, hay incertidumbre, pero tratamos de ver qué es lo más probable que pudiera estar ocurriendo. Por lo tanto, dentro de nuestros videos estaremos hablando de forma continua y por eso estamos haciendo este video para que entiendan que sí tiene que ver con las empresas, sí tiene que ver con tu economía familiar. Las variables macroeconómicas que vamos a monitorear son, uno, la política monetaria del Banco de México, política monetaria de la Reserva Federal en los Estados Unidos, las proyecciones del Producto Interno Bruto, el reporte del INEGI del Producto Interno Bruto, el reporte o reportes de la inflación, la cotización del tipo de cambio y también estaremos añadiendo lo que es el semáforo del ciclo económico de México. Esto con el propósito de que ustedes puedan saber, pues, en qué ciclo nos encontramos, ¿verdad? Para poder planear lo que tengamos que planear, ¿verdad? En términos financieros y económicos. Por lo tanto, podemos concluir que cuando el Producto Interno Bruto sube, a todo mundo nos va bien. Pero cuando el Producto Interno Bruto se cae, a todo mundo nos va mal. Así que es algo que debemos y necesitamos conocer, ¿verdad? Sobre este punto en particular. Por esa razón, hemos querido también hacer un simulador. Ya ven que nosotros manejamos mucho los simuladores. Vamos a compartir con ustedes un simulador precisamente de la fórmula de la demanda agregada. Aquí está. Vamos a verlo brevemente. Nada más vamos a tener dos ejemplos. Aquí ahorita ya dejamos una condición favorable de la economía donde el Producto Interno Bruto sube. Vamos a ponerle algunos datos para poder
podamos nosotros hacer funcionar la fórmula. Por ejemplo, tenemos 45 de ahorro y 35 de inversión productiva en cuanto a demanda. Esto significa que hay suficiente dinero para poder financiar las actividades productivas que venden sus productos a favor nuestro o bueno, para nuestro beneficio y también nos dan empleo. Por lo tanto, hay 10 positivo. Luego pasamos al sector público, hay 34 de recaudación de impuestos y 21 de gasto público. Por lo tanto, hay un superávit de 13. Luego, en el término del comercio externo, está una exportación de 24 y una importación de 9. Por lo tanto, hay un superávit de 15. Esto hace entonces que haya un crecimiento de 38, ¿verdad? Por decirlo así en el ejemplo que estamos expresando. Obviamente, al ser el ahorro mayor que la demanda de inversión productiva, al ser mayor los impuestos que el gasto público y al haber mayores exportaciones que importaciones, esto favorece el crecimiento. Por eso nosotros solamente de manera de simulador estamos poniendo algunas ponderaciones y entonces encontramos que la inversión sube 17.10 y por lo tanto el empleo 6.30 y por lo tanto el consumo 3.80. Así que a todos nos va. Pero ahora vamos a hacer aleatoriamente con la función en Excel, vamos a cambiar a una condición no favorable. Ahí está, ya vamos a dejarlo ahí. ¿Qué encontramos? No hay suficiente ahorro para financiar las empresas, lo cual se ve afectada la producción y se ve afectado el empleo. Al haber esta condición, entonces, ¿qué pasa? No hay tanto pago de impuestos, no hay tanta recaudación de impuestos y por lo tanto, la recaudación es mucho menor que el gasto público. De hecho, hay un déficit de 27. Solo en el mercado externo, si encontramos 45 de exportación y 28 de importación. En este caso, el mercado externo es lo que de alguna forma permitiría sobrevivir a la economía, pero aquí esto no es lo suficiente, dado que el sector privado y el sector público están en condiciones adversas. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto resulta que acaba en -11. Y aunque la inversión sigue creciendo, pero baja a 2.40, el empleo a 0.5 y por lo tanto el consumo se cae a 1.10. Por lo tanto, las empresas dejarán de vender y no tendrán suficientes ingresos y tendrán que bajar el precio de sus productos y por otro lado, pues tendrán que despedir gente, lo cual obviamente complicará más la condición de la situación económica en los diferentes sectores económicos, ¿verdad? Y por último, bueno, es una forma de explicarlo, ¿verdad? De manera muy sencilla lo que pasa en la economía, pero vamos a ver una herramienta que da el INEGI, que se llama reloj del ciclo económico de México. Como estamos hablando de oferta y demanda, estamos dejando solamente dos variables. Una de esas variables es la confianza del empresario y la confianza del consumidor. Es decir, qué tanto va a producir el empresario de acuerdo a lo que vea, porque ese es el punto de este aspecto macroeconómico, y qué tanto va a gastar el consumidor de su dinero debido a las condiciones que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver que estas dos variables se manejan en este cuadrante. Ustedes van a encontrar un cuadrante verde, que significa crecimiento económico. El cuadrante anaranjado significa que hay una caída en la economía, no que signifique recesión, pero sí se está produciendo menos. El cuadrante rojo, que es donde sí empezamos a producir menos, ¿verdad? Con respecto al periodo anterior, es decir, ya hay una recesión y lo que es el cuadrante amarillo, que es una recuperación de la economía, ¿verdad? Bajo este tenor. En el caso de enero de 2023 encontrábamos que la confianza del consumidor era de 100.31 o 100.31. Eso significa que había un crecimiento. Mientras estos estén arriba de 100 hay crecimiento. Cuando bajan de 100 hay una contracción. Entonces la confianza empresarial en ese tiempo estaba en 100.31 y la del consumidor ya estaba en 99.67. O sea, había una contracción en este sentido, pero está en el cuadrante amarillo, lo cual significa que está en un nivel de recuperación. ¿Esto qué significa? Que si yo le doy lo que es el rezago, vemos que sí había una caída, pero ya empieza a haber una recuperación de la confianza del consumidor. ¿Sí se da cuenta? Bien, vamos a quitar este rezago y vamos a
darle play para que veamos cómo se comportó estos o se han comportado estos dos elementos, confianza del consumidor y confianza del empresario que están involucradas las futuras ofertas y demandas. Vamos entonces a darle play para ver cómo empieza a funcionar. Vean ustedes cómo empieza a manejarse. De hecho, se van a dar cuenta que hacen un como leve círculo contrario a las manecillas del reloj. Ahí empezamos a encontrar que ya está en crecimiento tanto la confianza del consumidor como del empresario. Sin embargo, viene mayo del 2024, empieza a haber una caída, ¿verdad? No severa, pero sí empieza a haber una caída y ya estamos pasando en enero 2025 al cuadrante rojo, es decir, de posible recesión. Y sin embargo, empezamos a ver que para agosto, septiembre, octubre, ahí se quedó. Se quedó entre el cuadrante de la recesión y el cuadrante de la recuperación. Si medimos las dos variables, vamos a encontrar que el consumidor, perdón, el empresarial es 99.05, o sea, ya está en contracción. Y la de la confianza del consumidor, 99.29, es decir, también está en contracción. De esta forma podemos entender que la economía en México ahorita está debilitada. Vamos a ver cómo reaccionan estas mismas variables, además de las que están aquí establecidas. Ahorita solamente fue un ejemplo, por eso usamos dos nada más, para que ustedes puedan darse cuenta de cómo podemos usar este tipo de indicadores de los cuales nosotros vamos a estar hablando, para que ustedes puedan darse cuenta de qué es lo que podemos esperar para el futuro. Así que son algunos puntos que nos van a ser de mucho interés. Y por esa razón estaremos haciendo o publicando estos videos, pues monitoreando estos indicadores macroeconómicos y que entiendan por qué es que hablamos de ellos, ¿verdad? Con ese fin y con ese propósito. Si el video te pareció interesante, te animamos a que lo puedas compartir y por supuesto a que te suscribas y que nos regales un like si es que te agradó este video y que también toques la campanita para que sepas cuando ya tenemos un nuevo video. Estos videos que hablaremos de indicadores macroeconómicos pues serán realmente un tanto cortos. La idea es saber cómo van las cosas, ¿verdad? No dejaremos de seguir hablando de temas de finanzas corporativas ni tampoco de finanzas personales. Así que te invitamos a que te suscribas y que te mantengas informado de lo que estemos nosotros encontrando en nuestra investigación. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, que hayas visto este video y pues nos estaremos viendo para la siguiente oportunidad. Mientras tanto, que la pasen muy bien. Hasta luego.